Buenas, mi nombre es Ángel Gabriel Hernández Medina, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, que conforman las instituciones jurídicas. El día de hoy vengo a dar una explicación breve, pero muy significativa, de lo que es un tratado internacional. Esto conforme al derecho internacional y también conforme a la materia que estoy viendo de los análisis de tratados internacionales. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que, como hemos visto durante el transcurso de la materia, el tratado internacional es un acuerdo entre un estado propio o varios estados, que esto puede variar dependiendo de su estilo, ya sea un unilateral, bilateral o multilateral. Además, tomemos en cuenta que esos acuerdos se pueden abordar en una amplia variedad de temas de comercio, derechos humanos, medio ambiente, fronteras, seguridad, entre muchas otras, con el simple hecho de dar esencia a un buen tratado. Esto surge principalmente por cuestiones legales o por alguna violación en algún artículo o ley que se haya tenido en algún estado y se quiera reformar o se quiera mejorar con esa capacidad para tener una buena ampliación a una visión futura, es decir, para que los estados tengan una mejor conexión entre ambas. ¿Cuál es la principal instrumentación jurídica en esta materia? Como bien sabemos, el principal instrumento jurídico que se tiene y se toma es la Convención de Viena sobre los Derechos de los Estados de 1969, que esta principalmente es una convención que establece el marco normativo fundamental para la celebración, interpretación, ejecución y terminación de los tratados internacionales, y que se considere una norma de referencia en el derecho internacional público, ya que es clave para regular aspectos esenciales relacionados con los tratados, de manera que se proporcionen una estructura uniforme para su aplicación entre los estados. Esto quiere decir que para que un tratado sea fundamental y sea válido, se tiene que tomar en cuenta los efectos de la convención, es decir, tomar la estructura de la convención para crear un buen tratado entre estados o entre el estado. Ahora, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? Esto puede depender. Veamos por partes. Como bien hemos visto, los principales que pueden firmar los tratados internacionales son los estados, que van a formar parte de este mismo. Pero dentro de estos estados hay ciertas personas capacitadas. Algunos de los principales serían jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y representantes debidamente acreditados con el afán de que se haya recibido plenos poderes, que esto puede depender independientemente de cada estado. Por ejemplo, puede ser un documento formal emitido por el gobierno del estado que facultará para negociar con el fin de firmar y concluir los tratados. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir en los tratados internacionales para que estos logren ser válidos? Bueno, para que un tratado sea válido, principalmente se debe cumplir con requisitos establecidos principalmente, como hemos mencionado, en la Convención de Viena. Estos requisitos vienen establecidos en ese párrafo, donde menciona lo que se debe hacer para que se valide, y sobre todo tomar en cuenta los derechos de esos mismos y algunas de las normas del derecho internacional, de las cuales serían la capacidad de las partes que estos tienen en estados soberanos y las organizaciones internacionales con capacidad jurídica en el consentimiento válido, que es por las partes de ser libre, además de que se puede expresar de manera clara y no se puede ser viciado por error, fraude, corrupción o coacción. El objeto ilícito también está involucrado. Lo que acabo de mencionar es que si en ese caso de que el tratado logre contener, como bien mencioné, fraude, algún error, alguna corrupción o coacción al objeto ilícito, pues automáticamente se hace una ratificación, o principalmente se hace el nulo de ese tratado, perdón. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de terminación de los tratados? Como bien hemos mencionado, la anulación es una de ellas, pero bueno, para que esto llegue a pasar,
al punto de terminación se debe tomar en cuenta que se pudo haber causado por diversas causas, dependiéndose de lo estipulado en el propio tratado o por circunstancias externas que están determinadas a regular por la Convención de Viena en los tratados de 1969 y el derecho internacional, que este mismo menciona que es el cumplimiento del objeto y fin del tratado, de que este tratado termina cuando las obligaciones establecidas hayan sido completamente cumplidas por las partes, o la inspiración que algunos de los tratados tienen un plazo de vigencia definido. Es decir, cada tratado tiene un tiempo establecido de duración. Esto puede ser una de las causas por terminación, o como bien hemos mencionado, puede haber fraude, corrupción o así, y puede haber también anulación. Debemos tomar en cuenta también que el tratado internacional, como bien hemos visto, haremos una pequeña reflexión sobre los tratados internacionales. Pues bien, es un punto clave para que estados y gobiernos, entre ambos, tengan mejor calidad al momento de establecer estos tratados, ya que esto principalmente ayuda a que los derechos humanos sean válidos. Esto quiere decir con el afán de que los tratados internacionales no perjudiquen a las personas al momento de ser publicadas, ya sea en algún artículo, en alguna constitución, donde sea. Este tipo de tratados no debe afectar, sino que debe apoyar, sino que tiene que estipular nuevamente a los derechos humanos para que estos puedan mejorar la calidad de vida de algunas de las personas. Con esto, gracias.